Saludos, ¿qué tal? Desde la ciudad de Miami, le saluda Aurel Vizcabrera en este espacio político Frente a Frente de Latinísima Radio. Me puedes escuchar en formato de radio precisamente por la aplicación de Euforia Univisión. Ahí está Latinísima Radio de 5 a 6 de la tarde en horario de tráfico. Siempre te llevamos temas políticos y de actualidad. Si quieres verme en formato de televisión en Fire TV, en Roku y por supuesto para la República Dominicana, ya estamos en emisión nacional a través de Vega TV. También para la diáspora dominicana, aquí en los Estados Unidos, en la Gran Manzana, la ciudad de Nueva York, salimos una vez a la semana a través de TV Quisqueya. Hoy te propongo realmente un tema súper interesante, de verdad, los acontecimientos que ocurrieron a inicio de año en Venezuela, Cuba, Venezuela y el silencio de China y Rusia. Lo vamos a analizar precisamente en esta emisión. Recuerdo que cuando comenzó el operativo militar de la Armada norteamericana en el Caribe, Rusia se mantenía con una postura bastante directa en la voz de su presidente Vladimir Putin. También China, Xi Jinping, en varias oportunidades instó al gobierno de los Estados Unidos que no entraran a Venezuela. Nicolás Maduro, por su parte, hoy preso en una prisión federal de Nueva York, bailaba, cantaba en inglés y creía que no iban a por él. Vamos a analizar con expertos. Mantén la sintonía que ya comenzamos. Y buscando información a través de las redes sociales y las principales cadenas de televisión y de prensa internacional, encontré que China respondió con una condena diplomática llamando a la liberación de Nicolás Maduro y denunciando una violación de la soberanía y del derecho internacional, pero sin accesos militares ni mucho menos confrontación directa. Por su parte, Rusia, el matón de Putin, así lo catalogo yo en cada uno de los espacios donde hablo de Rusia, también condenó la acción como agresión y estuvo reafirmando su apoyo político a Venezuela, aunque su respuesta práctica fue contenida y se centró en declaraciones oficiales y solamente en presión diplomática. Y esto es bastante interesante porque desde que comenzó la intervención de Moscú, de Putin a Ucrania, siempre ha estado jugando con el tema del armamento nuclear. Yo se lo he dicho en varias oportunidades a las personas que son prorrusas y especialmente al gobierno de Vladimir Putin. Estamos hartos, a través de la prensa, estamos hartos de las amenazas suyas, señor Putin, con el tema nuclear. Si va a apretar el botón, acabe de hacerlo, pero no siga amenazando. Estuviste amenazando durante muchísimo tiempo que iba a haber una escalada en el conflicto de Estados Unidos y Venezuela si entraban por Maduro. Bueno, Donald Trump, 3 de enero, iniciando el año, amanecimos con la noticia de que tenían en el poder a Nicolás Maduro y usted no hizo nada. Yo sencillamente paso para recordarlo porque de verdad en todo momento estás amenazando al mundo con el armamento nuclear que usted solo no tiene. Hay muchísimas potencias, entre ellas los Estados Unidos, con también armamento nuclear. Vamos a hablar con Ramón Alfonso Villegas, periodista venezolano. Me acompaña aquí en el estudio. Bienvenido. Te tengo vos primero. Vamos a analizar este tema que está bastante interesante. Y en la sala Zoom, por supuesto, tengo a Eduardo Arias León, presidente del Partido Nacionalista Cubano. Me ha acompañado en otras oportunidades, pero quiero también traerlo aquí. Así que bienvenido, señor Eduardo. Muchas gracias, mi estimado amigo. Una vez más, te agradezco que nos dejes entrar en los corazones de quienes te escuchan. Eduardo Arias es presidente del Partido Nacionalista Cubano y médico en la ciudad de Miami por profesión. Así que el futuro político de Cuba está en buenas manos, de un académico, de un doctor. Gracias. Claro que sí, y lo necesitamos, de verdad. Voy a comenzar con usted que está en la sala Zoom, Eduardo. Y es que me resulta bastante interesante todas estas amenazas que ha siempre estado
Putin y Xi Jinping, aunque hay que reconocer que China está en otro capítulo de esta historia. Ellos tienen más intereses económicos que precisamente de confrontación, pero este personaje que es Vladimir Putin, durante mucho tiempo, cada vez que hay una movida en cuanto a las dictaduras del hemisferio nuestro, de Occidente, y de Latinoamérica, Cuba, Nicaragua y Venezuela, siempre ha estado intercediendo. ¿Qué está buscando Rusia? ¿Cuál realmente es el interés de Rusia y de China hacia Venezuela y hacia Cuba? Nosotros en el partido hemos analizado esto como cubanos también. La historia, hay que remontarse un poco a la historia. En la génesis del sistema cubano arranca con Rusia. En el 1959 se hizo realidad y ahí empieza la influencia rusa. Quiere decir que la rusofilia del castrismo ha sido durante mucho tiempo. En su proyección internacional hay que comprender que la rusofilia ha acompañado desde el inicio hasta nuestros días. Eso es una inclinación hacia Moscú. ¿Por qué? Porque no es solamente para nosotros un alineamiento ideológico, sino es también un componente estructural de su praxis antidemocrática. O sea, de la praxis antidemocrática de Rusia, de la práctica antidemocrática de Cuba. Para nosotros, Cuba es un activo simbólico, operativo, estratégico y funcional de la ideología de izquierda y de la ideología inicial de la Unión Soviética, que sigue presente porque conocemos que Putin ha heredado y viene de una casta de comunistas. Ahora Federación Rusa. Por lo tanto, para nosotros la subordinación doctrinal, o sea, adoptar el modelo soviético de partido único, economía planificada y represión sistemática, es un elemento importante. La otra cosa, la dependencia económica que tuvo Cuba y la importancia que tuvo Cuba en la economía de Moscú cuando integró el CAME, que se convirtió en un satélite de Moscú. Y después la proyección militar, es decir, la presencia de asesores soviéticos en el entrenamiento de los militares cubanos y la participación en las guerras de Angola, Etiopía, Nicaragua, constituyeron este trípode: ideología, penetración económica, posesión de bases militares o de ubicación geopolítica dentro del territorio. Para nosotros, para poder resumir esto, Cuba es un símbolo comunista para la izquierda mundial. Es un símbolo de la resistencia ante el imperialismo de los Estados Unidos, el mal llamado imperialismo de los Estados Unidos. O sea, se ha legitimado con Cuba la presencia rusa y de la izquierda en América Latina, hecho que se hace realidad después de la caída del muro de Berlín con el surgimiento del Foro de Sao Paulo, que recordemos que Fidel es el que le da continuidad, quedando esto como el último reducto de lo que significa la izquierda en el hemisferio y al mismo tiempo la posibilidad geográfica que tiene Cuba de exportar todos estos intereses que más allá de la parte económica son mucho más importantes para la situación geopolítica y la permanencia del sistema tanto de China como de Irán y de Rusia en el hemisferio nuestro. Esa es la A propósito, hay mucha euforia en las redes sociales y también en las comunidades de exiliados aquí en el sur de Florida, de venezolanos y de cubanos en este caso. Estuvo la agencia de noticias Martín Noticias, que tiene un papel fundamental en el periodismo destinado al tema de Cuba, en el pasado domingo en un evento en realidad de oración por la libertad de estas dos naciones, tanto Cuba como Venezuela. Ahí estuvo un periodista de Martín Noticias y yo quiero poner este trabajo periodístico para que las personas estén al tanto de lo que se pidió en ese evento tan noble. Veamos y después regresamos. Este domingo, decenas de miembros de comunidades de fe del sur de Florida se congregaron en Doral para una vigilia de oración en la que elevaron sus plegarias por la libertad de Cuba y Venezuela, dos naciones marcadas por décadas de crisis política, económica y social. Y oramos, Señor, por libertad, porque en tu corazón está que seamos libres, libertad, Señor. La jornada, marcada por un ambiente de esperanza, fue organizada por líderes religiosos, organizaciones comunitarias y fieles que buscaban, a través de la fe, enviar un mensaje de apoyo a quienes dentro de ambos países enfrentan restricciones a las libertades fundamentales y crisis humanitarias.
Entre los asistentes se encontraba la senadora republicana por Florida, Ashley Moody, quien le envió un mensaje a los pueblos de Cuba y Venezuela a través de Martí Noticias. Los estadounidenses entendemos que tenemos ciertos derechos que nos fueron otorgados por Dios y nos solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas venezolanos y cubanos, orando por su libertad. Sabemos que es algo tan importante que nadie puede arrebatárnoslo y estamos aquí para orar por ellos, para que mantengan viva la llama de la esperanza. Me siento muy orgullosa de ser parte de Estados Unidos, que Maduro se ha llevado ante la justicia de Estados Unidos para que rinda cuentas. Líderes académicos y activistas señalaron que la oración y la acción política deben ir de la mano en la búsqueda de la libertad y la democracia. Así lo expresaron José Daniel Ferrer, de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Ahora lo que tiene que unirse oración y acción. Hay que tener muy presente aquel refrán que dice a Dios rogando y con el mazo dando. Tenemos que trabajar fuerte desde lo espiritual y desde la acción política, desde la acción social para completar la obra. Dios está de nuestra parte, tenemos la razón. En el caso de Cuba, en el caso de Venezuela, esta es una lucha fundamentalmente espiritual entre el bien y el mal. Ya dentro de Cuba hay cientos de cristianos de diferentes denominaciones orando por la salvación de Cuba, salvar a Cuba. Y esta jornada aquí en Miami el día de hoy es esta comunidad uniéndose a esa oración para salvar a Cuba, porque es mediante el potenciamiento espiritual del pueblo cubano, del pueblo venezolano, que podemos darle el traste final a estas dictaduras anticristianas y anti-Dios que estamos padeciendo hace demasiado tiempo. El pastor Edwin Castro, presidente de la Iglesia Presencia Viva, reflexionó sobre este emotivo evento. Creo que hay una responsabilidad que tenemos como líderes de fe de llamar a todas las personas que podamos para orar. El gobierno puede hacer una parte, pero hay otra parte importantísima que tiene que ver con la parte espiritual. Apoyarlos, orar por ellos, estar como uno solo, juntos en un tiempo como este. En medio de los rezos, líderes comunitarios también hicieron un llamado a la acción solidaria. Pidieron fin a la represión de opositores, la liberación de presos políticos y el respeto a los derechos humanos en ambos países. José Pernalete, Martí Noticias. Tiempo de conversar con Ramón Alfonso Villegas, periodista venezolano que me acompaña aquí en el estudio por vez primera. Y con usted quiero la lectura fundamental, ¿no? Sobre qué está buscando Estados Unidos, petróleo, democracia o geopolítica, porque desde que comenzó todo esto y desde que comenzó o llegó al poder hace un año Donald Trump, el pasado 20 de enero del año 2025, la primera jugada que vimos en la región fue enviar Trump a Marco Rubio, secretario de Estado, a Panamá y expulsar del canal de Panamá, de las operaciones del canal, a los chinos. Por eso la pregunta es la siguiente: ¿qué busca Donald Trump? ¿Petróleo, democracia o geopolítica? Bueno, en realidad esos tres elementos se conjugan en las acciones que ha hecho el presidente Trump. En Venezuela, por su petróleo, juega un rol fundamental en el mundo, por cuanto que si se produce petróleo suficiente, pudiera incluso conmocionar los mercados, pudiendo manejar precios, y que el petróleo es algo imprescindible para la sociedad moderna y para todo el mundo. En estos momentos, aunque Venezuela saliera del mercado, sí ocasionaría alguna conmoción, pero muy leve, porque no es un productor de gran tamaño. Pero ya el presidente de los Estados Unidos acaba de decir que va a llegar hasta 5 millones de barriles diarios. Si eso fuese así, supongo que eso no es una cosa de un día para otro, pero de ser así, indudablemente que el mundo sentiría que se despachen 5 millones de barriles en esta área. Incluso pudiera llegar a ser que esta área del mundo, el continente americano, no necesite traer petróleo de ningún lado, porque lo tendría aquí. Además, Venezuela tiene gas y tiene una cantidad de minerales. Quizás es el país más rico del planeta, aunque su pueblo viva en la miseria por culpa de un gobierno miserable, un gobierno que lo que ha hecho es corrupción, robarse los recursos, perseguir, matar, y lo peor, y ahí entra la fase geopolítica. El gobierno de Venezuela ha financiado el terrorismo, ha creado una sociedad miserable en su país, ha creado ampones, ha hecho una escuela de ampones. Aclaro,
el venezolano es trabajador, decente y estudioso. Pero hay un sector que pudo crear el chavismo, auspiciado bajo la asesoría de Cuba, que es un satélite del comunismo mundial. Venezuela financió el comunismo mundial y el terrorismo mundial y lo sigue haciendo. Y hay mucho dinero por fuera. Aquí en los Estados Unidos hay dinero que viene, que lo han traído los ricos de haberse hecho robando y saqueando ese país. Muchísimo dinero se produce en Venezuela y eso ha ido a los bolsillos de los grandes jampones. ¿Hasta qué punto es el daño? No me refiero al pueblo ni al venezolano común, estoy refiriendo a un número determinado de malandros, que es el término que se usa en el país, de ampones peligrosísimos. Más peligrosos que cualquier atracador. Porque un atracador atracó a una persona, pero estos ampones robaron a todo un pueblo y han contaminado al mundo. Interesante. Voy a regresar con el cubano Eduardo Arias León, presidente del Partido Nacionalista Cubano, precisamente porque hemos visto que Donald Trump ha dado un ultimátum al régimen de La Habana, pero también hemos visto que ha jugado con publicaciones en su red social, Social Truth, creo que se llama la red social de Trump, donde ha dibujado un mapa mundial donde está nuestro hemisferio con la bandera norteamericana sobre Estados Unidos, también con la bandera estadounidense sobre la región de Canadá, Groenlandia, Venezuela y también Cuba. Y cuando te digo esto, hay muchas opiniones encontradas con respecto al futuro de Cuba y la democratización de la isla. Hay personas que están de acuerdo con un movimiento anexionista, otros que prefieren un cambio de régimen, una democratización, una transición. Y yo quiero saber tu punto de vista, tú como presidente de un partido independiente y no reconocido por el gobierno cubano, además exiliado, ¿cuál podría ser el futuro de este ultimátum que ha dado el presidente Donald Trump respecto al tema de Cuba? Bueno, antes de darte la opinión y el análisis que se ha hecho dentro del partido, quiero decirte que no estamos reconocidos oficialmente por el régimen, pero sí estamos acusados de terroristas por el régimen oficialmente. O sea, reconocen la existencia del Partido Nacionalista de Cuba. Qué bueno que me aclaras eso, y yo debo aclararle también a la audiencia de este programa. Lo que ocurre es que el régimen cubano, en la constitución que creó el régimen cubano, precisamente no reconoce ningún partido político, solo uno, el Partido Comunista de Cuba, pero hay que reconocer también que dentro de Cuba operan partidos de oposición, y fuera de Cuba, en el exilio, principalmente en la ciudad de Miami, también hay partidos de oposición que han hecho un trabajo durante décadas y están esperando la llegada de la democratización para poder formar parte de la política cubana, de la futura política cubana. Te escucho. Claro, perfecto. Bueno, nosotros como políticos a la carrera, vale el término, y como miembros de un partido hemos tenido la oportunidad de debatir todas estas situaciones y de tener una proyección en cuanto a lo que se pueda. Nosotros vislumbramos una serie de opciones, 4 principales opciones. Puede haber una continuidad del régimen con arreglo de los Estados Unidos. Esto significa que el sistema actual se reforma mínimamente, pero se acepta por el gobierno de los Estados Unidos que se mantenga ahí. Puede constituir un alivio económico para los cubanos, un beneficio económico para el comercio internacional y para los Estados Unidos, sin que suelten el poder. No habrá opción para una verdadera democracia si esto ocurre. Seguiría siendo la situación de la isla una amenaza para las libertades del pueblo de Cuba y para la seguridad nacional de los Estados Unidos, y sobre todo manteniendo el piso y la entrada de estos elementos como son Rusia, China, Irán y el Foro de Sao Paulo, que seguirán influyendo en la región. Para nosotros esta opción no es aceptable. Consideramos que si esto se produce, estaríamos traicionando o se estaría traicionando el patriotismo al pueblo de Cuba, y por supuesto tendríamos que seguir en la misma lucha opositora y seguiría la persecución, los presos políticos y todo lo que en este momento se puede saber de Cuba, y quizás un poquitico más light, para usar un término en inglés. La otra opción que hemos considerado es la transición pactada con el gobierno de los Estados Unidos, más o menos similar a lo que está sucediendo hoy en Venezuela,
que queden elementos del régimen en situación de poder y que prospectivamente y en un término determinado de paso, pues se vaya ofreciendo unas garantías para ir proyectando una transición de la dictadura a la democracia. ¿Cree usted que eso pueda ocurrir cuando vemos que continúa el mismo discurso por parte del régimen? De hecho, cuando ocurrió esta extracción de Nicolás Maduro, vimos las movilizaciones de régimen, que para nadie es un secreto. Todo el que es cubano sabe que todas las personas que van a una movilización es porque están chantajeadas a través del trabajo, obligados. De la familia. Están obligados, es la palabra correcta. Ahora, mi pregunta es la siguiente, porque me llamó, me llama la atención ese punto que ustedes han sacado como Partido Nacionalista. ¿Crees que después de 6 décadas de resistencia, según ellos, ante el imperio brutal y sangriento de los Estados Unidos, puedan llegar a un acuerdo con los Estados Unidos cuando se supone que la máxima figura de régimen, que es Raúl Castro, uno de los que bajó de la sierra y secuestró el país con la generación de los barbudos, pueda claudicar en sus últimos momentos de vida y llegar a un acuerdo con Donald Trump y hacer una transición parecida a la de Venezuela? Es que esa es una de las opciones que estamos considerando. Dentro de ellas, esta es una. Si la situación se pone lo suficientemente importante desde el punto de vista de la presión política, de la presión económica sobre el país, ellos tienen 2 cosas que salvar. Lo primero, su vida. Y lo segundo, el peculio personal que le han robado al pueblo de Cuba. Eso podrían ser elementos de negociación, evitar la persecución posterior y accederían evidentemente a una transición paulatina como se está haciendo en Venezuela. Eso podría ser aceptable. Escúchame un momentico. Evitar la persecución con tantos crímenes de lesa humanidad que durante 6 décadas ha hecho el régimen hacia los ciudadanos cubanos, con tanta separación familiar, con tanto éxodo masivo, con tantos presos políticos, con tantos asesinatos, ¿estaría correcto darle esa es la posibilidad idea de que se radiquen en algún país sus familiares y que no rindan cuentas a cortes internacionales? No, esa es la idea que ellos van a traer a la mesa para negociar. Definitivamente la situación cambia vista de otros ojos, porque para nosotros podría ser aceptable esta situación si se garantiza la paz, la unidad nacional, se evita el colapso, se da un plazo o no mayor de unos meses para que se puedan ir y dar elecciones libres. Cuba se presentarían los partidos políticos, se prohibiría, por supuesto, la participación de lo que pueda quedar del Partido Comunista de Cuba y el régimen cubano debería desintegrarse paulatinamente. Ellos van a tratar de negociar con esto. Todo depende de la situación negociada con los Estados Unidos. El Partido Nacionalista Cubano no negocia con regímenes. Nosotros creemos que con todo eso que tú mencionaste deben ser llevados a la justicia y ser juzgados por sus crímenes, que no es nada más el narcotráfico y el terrorismo, sino muchísimos más como crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Cuba. O sea, esta es una opción donde ellos van a tratar de negociar esto, pero está latente. La otra, que es la tercera, una transición pactada con la oposición cubana. Como mismo tú habías dicho primero, hay partidos políticos, hay coaliciones, hay grupos civiles, hay movimientos, hay una serie de estructuras creadas que Estados Unidos podía en un momento determinado decir, ok, vamos a hablar con la oposición, vamos a controlar la situación del caos que se pueda generar en la isla si sacamos al gobierno del medio, y vamos a entrar en una transición a través de estos actores políticos que llevan 66 años luchando en contra del régimen. Se podría unir en este caso la isla con la diáspora, tomar el mando con un control y con un apoyo externo de los Estados Unidos. Esto podría dar estabilidad, garantías de estabilidad y seguridad, alivio económico inmediato, beneficios para la movilidad de Estados Unidos dentro de la región, control, por supuesto, del comunismo, del narcotráfico y de toda la región de Latinoamérica. Esta nosotros la aceptamos también, por supuesto, porque aquí el patriotismo y la democracia se unen para refundar una nueva república, que es lo que quieren todos los cubanos. Ofrecer todas las garantías, que es lo que espera el pueblo de Cuba, y por supuesto los grupos opositores y los partidos políticos crearían un gobierno de transición, que ya hay mucho trabajo como eso. Está el Congreso Nacional, el Consenso Democrático Cubano, las mesas democráticas, las coaliciones y toda esta situación.
Esa es la tercera opción. Para mí y para el partido, la más viable, la que todos quisiéramos esperar, porque nosotros confiamos en que el pueblo cubano puede, con apoyo y con las libertades adecuadas, confiamos en su resiliencia. La cuarta opción que teníamos en el tintero es la ocupación del territorio por los Estados Unidos y un gobierno interino, pero con una participación directa de los Estados Unidos. Se ha hablado sobre el tema. Me estás hablando de esa es la parte de la llamada anexión. Esa es la parte en la que podemos ver y puede ser que Estados Unidos determine que algún político importante, voy a mencionar los nombres, no quiero decir que yo lo conozco, ni nada, ni tengo la certeza, pero voy a mencionar los nombres porque se menciona en la red y se ha hablado del tema, que si puede ser Marco Rubio, que si puede ser un congresista, alguien que funcione como un ente de gobierno interino en conjunción con los aparatos que puedan quedar, ya sea un poco del régimen o un poco de la oposición. Eso sería importante. Se interpreta el país que no se puede gobernar y se necesita la ayuda. El régimen tiene que entregar el poder, va a haber un protectorado transitorio, alivio económico, posibilidad de apertura y en este proceso pues la participación después, posteriormente, en un término de tiempo de los partidos políticos y se aperturaría la democracia. Esta es una opción que no es despreciable y que la podíamos aceptar, sobre todo si es transitorio. O sea, y como cubano, no queremos aceptar que fue... Y como cubano te digo algo, porque tengo que irme a la pausa ya, a la pausa comercial, ya se acabó el tiempo del primer bloque de este programa. Yo realmente aceptaría cualquier opción menos la de darle un indulto a esa familia de asesinos que secuestró el país, que rompió la familia, que asesinó y que sigue humillando y postrando en las peores de las crisis a ese pueblo que está desamparado en medio del Caribe. Vamos a la pausa y regresamos. Yo coincido contigo y te digo algo más. Puntos interesantísimos. A la pausa, después regresamos.